recibido amenazas personales y familiares, pero también amenazas de encarcelamiento por parte del régimen de Maduro. Aún así, eso no va a evitar nuestro retorno a Venezuela este fin de semana, más tardar el lunes. Sabemos también que el tiempo que enfrentará tu país o el momento que enfrentará tu país, la situación económica, puedes contar con nosotros, a pesar de los problemas que nosotros enfrentamos en nuestro país. Nos interesa una Venezuela libre, próspera, democrática y económicamente pujante. Así será, Guaidó. Te voy a llamar a partir de ahora, si me lo permites, presidente. Muchas gracias por confiar en el pueblo brasileño. Reunión de Juan Guaidó con el presidente de Brasil, Bolsonaro, en este momento de los que se están viviendo en este conflicto de Venezuela, del cual hablaremos nuevamente esta noche, y para eso saludo y agradezco la presencia de Isabel Rousseau. Isabel es socióloga y especialista del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Gracias, doctora, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Saludo al constitucionalista y abogado Pedro Afonso del Pino. Gracias, Pedro, por este enlace de nuevo. Bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches, Carmen. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar aquí. Por supuesto, además de Guaidó con Bolsonaro, está Rusia y China, que en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos en Nueva York vetaron una resolución propuesta por los Estados Unidos sobre Venezuela, en la que se convocaban a elecciones presidenciales y entregaban, y se entregaría sin trabas la ayuda, como resolución que no fue admitida finalmente por estas dos potencias. Rusia y China evitaron que en esta reunión de emergencia se resolviera de esta manera. Aún se espera que los Estados Unidos y otros a su vez veten un proyecto de resolución rival propuesto por Rusia, que ha advertido sobre la amenaza de interferencia externa en un país miembro de los Estados Unidos. Estamos hablando, miembro de las Naciones Unidas, estamos hablando de las resoluciones de alto nivel y esta tensión internacional que está llegando a estos parámetros. Isabel, ¿cómo ves las cosas? Pues la situación es muy complicada, ¿no? O sea, en ese momento, digamos, yo creo que Maduro marcó un punto el día 23 de febrero, cuando pues la ayuda alimentaria no pasó, y eso significó, por un lado, que lo que se podía esperar es que una parte del ejército y del alto mando del ejército se deshiciera o se voltara del lado de Guaidó, lo cual no sucedió, y eso evidentemente fortaleció de alguna manera a Maduro, ¿no? A nivel internacional, a nivel local hay dos componentes, está Guaidó y Maduro. A nivel internacional hay otros actores y hay dos escenarios, ¿no? Los otros actores son, y aquí yo creo que evidentemente hay negociaciones entre, por un lado, Estados Unidos, por otro lado, China y Rusia, y eventualmente Cuba, y yo creo que aquí también es un escenario bastante importante, en lo cual se pueden... hay arreglos que se van a dar o no dar, y hay negociaciones, yo creo, de alto nivel sobre consideraciones de geopolítica general, ¿no? O sea, parte de lo que desde luego se tiene que revisar, que es una mirada más amplia geopolítica, digamos así, con los otros factores de poder. Pedro Afonso del Pino, ¿cómo has visto las cosas en las últimas horas, estos dos momentos, particularmente Bolsonaro y Guaidó, y desde luego la circunstancia en Naciones Unidas que ha llegado hasta el punto ya del veto de las dos potencias, China y Rusia? Sí, muy bien, Carmen. Bueno, yo coincido con la profesora Isabel en el sentido de que después del sábado 23, el gobierno venezolano ha sentido o ha asumido el que no haya pasado la ayuda humanitaria como un triunfo para el gobierno. Sin embargo, pues esto puede tener varias lecturas. Pues la verdad es que la primera, las imágenes dramáticas que recorrieron el mundo de un gobierno evitando
que ingresar una ayuda humanitaria tiene un efecto externo e interno que deteriora mucho el gobierno. Sin embargo, el tema de que la estructura militar o la alta jerarquía militar no haya tenido mayor fisura, más allá de que cargos medios y bajos hayan ingresado al territorio colombiano. Se habla ya inclusive de 500 funcionarios, pero no hay una fisura o una división que podamos decir importante dentro de la estructura militar. Eso sí es un hecho relevante para el gobierno y ellos lo asumen como un triunfo. Sin embargo, se pudiera percibir desde el punto de vista interno, quizás de muchos sectores de oposición, un desánimo al sentir que la fecha del 23 pues si no fue una fecha de resolutoria, una fecha definitiva, sino que se ha generado pues la reflexión o la comprensión de que esto es un fenómeno mucho más complejo, mucho más difícil, y que la salida política del país no es algo de plano inmediato, de plazo inmediato, sino que requiere de muchos más elementos de negociación, de elementos internos, de elementos externos, y que esto pudiera llevar un tiempo difícil de determinar, pero en dado caso no estamos hablando de que esto es algo que se resuelve de la noche a la mañana. Y por supuesto eso tiene efectos políticos importantes desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno. Ahora, vemos cosas como las 8 toneladas de oro que salieron de las bóvedas del Banco Central de Venezuela en camionetas del oficialismo para presuntamente ser vendidas fuera del país, como ha narrado CNN en las últimas horas, retomando lo que a la agencia Reuters se le ha informado por parte de un diputado opositor y 3 fuentes del gobierno. CNN ha retomado este cable de esta información de Reuters que nos habla de qué, Isabel, ¿qué tipo de situación es esta? Pues es una situación de huida de alguna manera, ¿no? O sea, sacar el oro de esta manera es quizás el testimonio de que están preparando una fuga de alguna manera. Dice, bueno, las fuentes consultadas por Reuters le confirman a esta agencia de noticias el traslado de los lingotes de las reservas y la falta de los guardias regulares en esos días en los que, según Reuters, el jefe de este ente, Calixto Ortega, estaba de viaje. Lo que el diputado opositor le dijo a Reuters, Álvaro Alvarado, y que confirmó a CNN, es que el oro fue retirado entre el miércoles y viernes de la semana pasada en una situación irregular y sin controles internos, según el declarante a Reuters y a CNN. Fuentes internas de este Banco Central de Venezuela denunciaron el movimiento a líderes opositores y que hasta el momento se desconoce el destino del oro. Reuters dijo que el Banco Central de Venezuela no respondió a su solicitud de comentarios y el Ministerio de Comunicaciones tampoco contestó el pedido de declaraciones. CNN ha intentado comunicarse con estas entidades, también sin éxito, Pedro Alfonso. Pero bueno, ¿qué decir de esta situación? Porque al final sí son signos de huida, signos de desesperación para buscar obtener por fuera recursos que permitan sortear la crisis. ¿Cómo lo interpretas? Sí, bueno, esto es una denuncia que ha hecho el diputado Alvarado, que es diputado por el estado Miranda. Por supuesto, en un país donde hay poca transparencia y falta de información, es algo difícil de determinar y de investigar si ciertamente ocurrió. Pero en dado caso tenemos un gobierno que está financieramente muy limitado. Si recordemos que la principal industria del Estado, que es la industria petrolera, ha recibido unas fuertes sanciones de parte del gobierno norteamericano, lo cual va a tener un efecto en el corto plazo, en el plano inmediato, a la principal actividad del país, que es la exportación petrolera, pues sencillamente no va a operar, no va a funcionar. Y el gobierno debe recurrir a otros métodos de financiamiento, entre ellos al efecto minero, es decir, la explotación del oro y de otro tipo de minerales que están en el país, que aún no han recibido sanciones, pero que pudieran eventualmente recibir sanciones. Pero de todas maneras, la gran preocupación para el gobierno en este momento es la sobrevivencia económica, es decir, la liquidez, el financiamiento de las operaciones del Estado que están seriamente afectadas por las sanciones económicas.
Déjenme, Isabel, Pedro, hacer una pausa y después de la pausa regresamos en esta conversación del momento que vive Venezuela. Volvemos. Preocupados de que la reunión de hoy sea explotada como un paso para preparar una intervención real, no humanitaria, como un pretexto de una intervención externa, como resultado de la presunta inhabilidad del Consejo de Seguridad para resolver la situación en Venezuela. Señor presidente, lamentablemente, al votar contra esta resolución, algunos miembros de este Consejo continúan protegiendo a Maduro y a sus compinches y prolongan el sufrimiento del pueblo venezolano. Esta crisis hecha por el hombre se ha extendido mucho más allá de las fronteras venezolanas y amenaza con desestabilizar la región. Los eventos del último fin de semana muestran que Maduro no se detendrá ante nada para mantenerse en el poder, incluyendo el uso de violencia, pandillería contra ciudadanos venezolanos desarmados. Señor presidente, más allá de los resultados del voto de hoy, esta resolución muestra que las democracias en el mundo y en especial en América Latina se están movilizando detrás del presidente interino Guaidó. Estados Unidos se mantendrá firme en cuanto a nuestro apoyo por el gobierno legítimo de Guaidó y a la Asamblea Nacional. Quedamos a la espera de elecciones genuinamente libres y justas y a un gobierno que refleje la voluntad y las aspiraciones del pueblo venezolano. Estados Unidos seguirá todas las vías para aumentar la ayuda humanitaria para los venezolanos, tanto dentro como fuera de su país. Presidente, nosotros no necesitamos esos salvadores. Nosotros necesitamos esos salvadores guiados por la codicia que terminan destruyendo toda nación donde se acercan. Nosotros no necesitamos esos salvadores. En este momento están ejecutando una masiva operación de extorsión contra todos aquellos países que están comerciando legalmente con Venezuela. Los Estados Unidos y Europa no son un gobierno mundial sobre el comercio en el resto del mundo, y sus actos ilegales son la primera causa de sufrimiento de nuestro pueblo. Este Consejo de Seguridad debe velar por el cumplimiento del derecho internacional frente al uso de las instituciones económicas internacionales como arma de destrucción masiva y por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido. Las guerras modernas, señor presidente, ya no se hacen solo con bombas, también se hacen con bancos. Están usando bancos para destruir a nuestro pueblo. Pues ahí están algunas de las voces principales de este debate que se dio en las Naciones Unidas. El señor Abrams de los Estados Unidos, el representante de Rusia, que bueno, pues plantea cosas, Pedro, Isabel, como que si esa votación se diera, también podría ser el paso previo a una suerte de intervención real. Y bueno, decidieron vetar la resolución propuesta por los norteamericanos sobre Venezuela, en la que se convocaría o se intentaba convocar a elecciones presidenciales y la entrega de la ayuda sin trabas. Estamos frente a esta circunstancia, Pedro, que desde luego tiene que ver con la evolución que pueda haber en Naciones Unidas de este conflicto. ¿Qué tipo de resolución tendría que venir que pueda evitar el veto de China o de Rusia o bien de los Estados Unidos, según sea el caso? Estamos atrapados ahí. Sí, sin duda. El escenario del Consejo de Seguridad, que además no es sorpresivo, era algo que ya se podía visualizar, era el veto de China y especialmente el de Rusia, que ha sido ha opinado sobre este asunto continuamente y ha alertado sobre la amenaza de una intervención norteamericana en Venezuela. Ahora, es parte del debate, la discusión que se da, es decir, Venezuela está en el centro del debate mundial. Ahora, la posibilidad cierta de una intervención militar ha sido negada inclusive por el Grupo de Lima. El mismo Juan Guaidó, que saliendo de Cúcuta se reunió en Bogotá con los gobiernos latinoamericanos, el mismo Grupo de Lima en una declaración estableció en uno de sus últimos puntos que se condena el uso de la fuerza. Es decir, no está previsto el uso de la fuerza de coaliciones militares como salida del país, sino el uso de todas las presiones diplomáticas posibles, pero el uso de la fuerza se condena, con lo cual esa alerta que ha hecho Rusia especialmente está negada y está rechazada inclusive
por el propio Juan Guaidó y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Isabel Rousseau, bueno, creo que queda clarísima lo que dice Pedro sobre la postura de no a la violencia. El tema es si Estados Unidos, por su propia decisión, pudiera hacerlo. Yo en ese momento yo veo difícil que Estados Unidos lo haga, primero porque no estoy... creo que sabe muy bien Estados Unidos que sus intervenciones en América Latina no, o sea, tienen un pasado y un pasivo bastante negativo. ¿Tiene al señor Abrams sentado ahí? Sí, pero yo creo que tampoco la población norteamericana estaría totalmente de acuerdo para eso. Creo que en ese momento no están a punto de intervenir, ¿no? Tendría que pasar algo muy drástico para que realmente intervengan. Por ejemplo, si Guaidó regresa, y cuando más bien Guaidó regrese a Venezuela, si lo encarcelan, lo capturan, lo encarcelan o lo matan, entonces eso sí podría ser un error político fatal que podría provocar y justificar una intervención de Estados Unidos. Bueno, justo Pedro, Isabel, hay que hablar de eso. Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana y reconocido como presidente encargado por más de 50 países, pues ha dicho que regresará a su país, a Venezuela, a pesar de las amenazas en contra suya y en contra de la familia, y que un diálogo con Nicolás Maduro no será posible sin discutir sobre las elecciones. Guaidó, como dijimos al principio, bueno, pues habló en el marco de su visita a Brasil, ahí en Brasilia con Bolsonaro, y dijo que regresará a Venezuela el lunes, a pesar de las amenazas que ha recibido, incluida la pena de prisión. ¿Cómo imaginar, Pedro Afonso del Pino, esta parte de la historia? Ahí está a punto de ocurrir uno de los momentos de más grave tensión que podamos imaginar en este conflicto. Guaidó intentando regresar a Venezuela. Sí, bueno, lo primero que hay que considerar es que es reconocida esa valiente posición de retorno al país, porque además es necesaria. Es decir, el país o la población no soportaría un presidente, o sea, que asuma el gobierno desde el exilio, un tribunal desde el exilio, una fiscal desde el exilio, es decir, que todos los que se consideran gobierno legítimo estén en el exilio, sino que se requiere su presencia en el país. Ahora, el gobierno debe medir también muy bien sus acciones. No es descartable que el gobierno emprenda o ataque, que considere que es su momento de contraatacar y haga algo en contra de Guaidó, como por ejemplo apresarlo. Sin embargo, sería una medida muy desproporcionada desde el gobierno. Yo creo que estamos en un punto en donde la oposición debe comprender que el gobierno o el sistema político de Nicolás Maduro, por más que no sea reconocido por la mayoría de los países de la comunidad internacional, sigue ejerciendo la mayor parte de las funciones y del poder en Venezuela. Es decir, la oposición no puede pretender que el gobierno de un día a otro va a caer o está sumamente disminuido. Así como el gobierno tampoco puede caer en la ingenuidad de que puede gobernar 6 años tranquilamente como si aquí no estuviera ocurriendo nada. Es decir, hay que buscar el punto medio de una negociación, de la generación de condiciones que permitan la salida del conflicto, pero ninguna de las partes se puede imponer a la otra creyendo que pueda avanzar de esta manera muy fácilmente. Así que una acción del gobierno en este momento apresando o una acción violenta en contra del presidente de la Asamblea Nacional sería una acción abiertamente desproporcionada que va a tener una reacción internacional y va a tener una reacción nacional. No sabemos cuál será. Precisamente esos son los peligros de situaciones políticas de este momento, donde la racionalidad o los cauces de esto se pierden. Pero de que hay una reacción la va a haber, y creo que eso no sería lo recomendable ni para el gobierno ni para la mayoría de los venezolanos. Isabel, Pedro, permítanme hacer una pausa. Entramos en la parte final de este momento que vive Venezuela y su análisis al respecto. Volvemos. En este vaso con capacidad para 500 mililitros hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío, otros dirán que está medio lleno. Lo cierto, lo indudable, es que este vaso está por la mitad.
porque los hechos son hechos. No importa de qué lado los veas o los escuches. El 11 de marzo llega CNN Radio, Argentina, siempre del lado de la información. Bueno, regresamos. Isabel Rousseau, Pedro Afonso del Pino. Hay que agregar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a las instituciones nacionales del Estado venezolano a proteger los derechos a la vida e integridad personal de Juan Guaidó, de conformidad con la medida cautelar otorgada por la CID el pasado 25 de enero de 2019. Es decir, la Comisión Interamericana dice tener conocimiento de que se habrían presentado amenazas de muerte recientemente en contra de Juan Guaidó, quien es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CID. Así que la CID levanta la mano y dice: cuídenme a ese personaje, porque tenemos noticia de que tiene amenazas de muerte. Bueno, también es un factor importante que se pone a la mesa, y entramos en la recta de definiciones, porque no puede durar eternamente una crisis como esta, Isabel. Espero que no. Pero está el ejemplo de Siria, que dura desde hace mucho tiempo, entonces puede haber estancamiento, lo cual no sería lo más deseable para este país. Yo creo que aquí hay dos posiciones, o sea, porque se habló mucho de la propuesta de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, pero también había una contrapropuesta de Rusia, ¿no? Sí. Y Rusia estaba, yo creo que eso es lo que tratan de negociar, Rusia estaba alegando que quiere abrir diálogo, establecer un diálogo, y yo creo que la posición que ellos encabezan, sin decirlo de manera tan explícita, lo que están buscando es que realmente haya una especie de gobierno de unión nacional, en el cual podrían estar los chavistas opuestos de alguna manera a Maduro, pero que tampoco están tan ligados a la oposición y la gente de Maduro. Yo creo que eso es lo que apuesta a Rusia. Y evidentemente Estados Unidos, el Grupo de Lima, Europa, etcétera, no están muy favorables a esta solución, y una gran parte de ellos piden realmente elecciones libres. Pero creo que Rusia no creo, estoy segura que no quiere elecciones libres, ¿no? Nos vamos, Pedro Afonso, con una frase de 30 segundos, te despides. Bueno, Carmen, situación compleja, difícil. Venezuela se resume hoy en la incertidumbre. Lo que suceda en el plano internacional y nacional debe apuntar a un proceso de negociación política, y la salida de Venezuela pasa eventualmente, sin duda alguna, por la realización de unas elecciones presidenciales donde el soberano, donde el pueblo finalmente decida quién debe ejercer el poder en Venezuela. Ojalá la comunidad internacional entera y el país desde el punto de vista interno se puedan poner de acuerdo para buscar una salida racional, democrática y constitucional al conflicto. Pues ahí está, Pedro Afonso del Pino, Isabel Rousseau, a los dos gracias, y seguiremos hablando si me lo permiten. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.